¿Está entendido? Por favor, para esto tienen que haber entendido el metabolismo celular, ¿no? Cómo la célula utiliza la glucosa y el oxígeno para formar ATP. Y cuando no tiene oxígeno o no puede usar la glucosa, se desvía a ácido láctico que estamos viendo aquí. El ácido láctico, ¿qué es un ácido? El que puede donar protones. ¿Dona qué? Ion hidrógeno. Y como todo el tiempo se está desviando, entonces está apareciendo más iones hidrógeno. Pero ahí tenemos nuestro sistema amortiguador. En este caso, el que está comprometido es el bicarbonato, que va a ir a neutralizar. Entonces, el bicarbonato agarra un ion hidrógeno, vamos a ver así, para que vayan entendiendo, ¿ya? Por favor. Entonces el bicarbonato, aquí había bicarbonato. Entonces dice, bueno, y está viendo un exceso, hay que entrar en juego, porque si no, esto va a empezar a quemar a la célula. Entonces este bicarbonato lo elimina uno. ¿Qué hace eliminar? Aquí. Se convierte en CO2 más agua. Sigue habiendo otro. Entonces este otro lo trae aquí. También lo elimina. Se convierte en CO2 más agua. Otro más viene, otro más sale de aquí. Y se convierte en CO2 más agua. Entonces van neutralizando todo lo que se va formando de ion hidrógeno. ¿Está entendido? Entonces fíjense, el problema es de que el pool de bicarbonato tiene un límite, son 24. Entonces va disminuyendo, pues, ¿no? 20, 22, 18. Y producto de esto aumenta el CO2. ¿Y qué hace el CO2? ¿Qué hace el CO2? Estimula el centro respiratorio. ¿Y el centro respiratorio qué hace? Hiperventila. Y es producto de la acidosis metabólica. ¿Qué querías preguntar? Doctor, ¿y cómo cuando el bicarbonato se disminuye, cómo se puede volver a regular eso? Para poder... Por eso estamos aprendiendo. Vas a aprender, tú me vas a decir en la práctica cómo, porque yo no lo voy a decir. Estamos aprendiendo. ¿Qué vamos a hacer entonces si a ese paciente le falta bicarbonato? ¿Qué vamos a hacer? Hay que darle bicarbonato, se va a morir el paciente. Ya si su curso se terminó, ¿qué vas a hacer? Tú eres médico. Con tu, ahí le falta, le pones y le salvas al paciente la vida. ¿Ya? Porque el cuerpo va a crear su bicarbonato, pero a veces ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Pero en ese caso estamos nosotros para ver eso o buscar el bicarbonato. ¿Ya? Entonces fíjense, el pool va desapareciendo, pero característicamente va aumentando ¿qué? La frecuencia respiratoria. Por el estímulo del CO2 sobre el centro respiratorio, aumenta el CO2 y se va eliminando CO2 más de la cuenta. Para eliminar tanto CO2 que está produciéndose en la célula, entonces tenemos que respirar más tarde, ¿ya? Entonces cuando nosotros vemos este cambio de una disminución de bicarbonato, aquí no ha disminuido el CO2 está aumentado más bien, porque ahorita vamos a la primera parte, fíjense, el CO2 todavía empieza al principio, estamos en el 1, en el 2, están neutralizando. Pero ¿qué pasa aquí? Fíjense, es hecho por partes, fíjense. ¿Qué ha pasado aquí? Entonces fíjense bien, ¿qué es lo que pasa? Como el paciente sigue produciendo ion hidrógeno, el CO2, el bicarbonato va decreciendo, pero aumenta el CO2. Y este pool ya no puede eliminarse, se elimina todo lo que se puede, pero aún así ya no, porque sigue apareciendo. Entonces esa cantidad de CO2 que no puede ser eliminado se suma al CO2 que tenemos normalmente en el pool. Entonces tenemos ¿qué tenemos entonces? Un aumento de, ya no va a ser 40, va a ser, qué sé yo, 70, 60, hay que contar cuánto se está aumentando al pool. Entonces el CO2 aumenta, ¿producto de qué? Producto de una acidosis. Entonces volvemos atrás, por favor.
Fíjense, en la parte primera que hemos dicho, ¿qué era en la parte primera? ¿Qué era? ¿Qué era una acidosis metabólica? Disminución de bicarbonato, hemos visto que disminuye. Disminuye el pH, claro, porque disminuye el bicarbonato, está haciéndose más ácido. Hiperventilación, aumenta la frecuencia y disminuye el CO2. Entonces, en principio, atiendan por favor, en principio, ya, estamos aquí, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí el CO2 empieza a aumentar, entonces aumenta lo máximo la frecuencia estaba en 24, ¿no es cierto? Empieza a aumentar más la frecuencia y vamos a ver que esa frecuencia va a hacer efecto hasta 30, entonces el paciente elimina más CO2, mucho más CO2, mayor estímulo del CO2, elimina más CO2 y al eliminar más CO2 ya elimina demasiado CO2 también, porque el CO2 es bien volátil, ¿no? Fíjense, entonces empieza a eliminar más CO2 de lo que normalmente se elimina, ha exagerado en mayor eliminación de CO2, como un rebote. El exceso de CO2 ha producido un estímulo tan fuerte en el centro respiratorio que en vez de hacer así, entonces se elimina cualquier cantidad de CO2, tanto se elimina que ya el flow de CO2 reduce, en vez de, en principio estaba aumentado, producto del aumento de iones hidrógeno. Pero el exceso de frecuencia respiratoria por un tiempo va a eliminar el exceso de CO2, se va a pasar de la raya, va a eliminar más de la cuenta del CO2, entonces vamos a tener un CO2 menor, que era antes 60, ahora tenemos 30, se ha eliminado por la respiración. Entonces, esta cantidad de CO2 ha sido eliminada por una hiperventilación. Esto se ve todo el tiempo. Cuando el paciente llega al hospital, ya ha pasado 1 hora, 2 horas de hiperventilar. ¿Para qué ha hecho eso el cuerpo? Para compensar la cirrosis. Pero como ha pasado tanto tiempo, ha eliminado cualquier cantidad de CO2, tanto CO2, que ahora hay menor cantidad de CO2 en el pool, porque inclusive la parte del pool se ha ido por la frecuencia respiratoria. Entonces tenemos un CO2 de 30. Normalmente, ¿cuánto tiene que haber? 40. 40, entonces ha reducido. Pero entonces vemos el bicarbonato ha reducido también. Entonces, aquí claramente se ve una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque ha disminuido el bicarbonato, ha disminuido el pH, fíjense, estaba en 7.4, ahora está por los 7, y el CO2 está en 30. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. En esta parte muchos se confunden, pero simplemente seguir el hilo. ¿Quién no ha entendido? ¿Quién no ha entendido? ¿Quién no ha entendido? Un despacito porque los veo, no me dicen nada, pero están siguiendo. Entonces, un despacito de nuevo. Ya. Nuevamente. Estamos procesando. Vamos a comenzar del principio, ¿ya? Nuevamente. Esta vez sí que yo creo que lo van a entender. Ahí, ¿no? Sí. Ya. Entiendan. Esto, por favor, apréndanse de memoria. Esto, ¿no? Hiperventilación y disminución del CO2, disminución del pH y disminución del bicarbonato. Entonces vamos a esto, atiendan. Normalmente el CO2 que se produce cuando la mitocondria, el paciente está formando ATP normal y producto del ATP al CO2, entonces el CO2 estimula el centro respiratorio y se elimina el CO2. Pero aquí la frecuencia respiratoria nunca pasa hasta 28, porque 16 normal, ¿no? Ahorita deben ser ustedes 12 respiraciones por minuto. Puede doblarse a 24 cuando están caminando corriendo. Entonces se duplica y se elimina el CO2 que se ha formado en una célula normal. ¿Entendido? El pool está ahí, de CO2 40 y bicarbonato 24. Ese es nos equilibra ni más ni menos. Hasta ahí está entendido. Ahora atiendan por favor, aquí. Aquí vemos que este paciente, sin hacer ejercicio,
De aquí te vas. está produciendo iones hidrógenos. ¿Por qué? Porque su célula no puede utilizar. Hay un problema en el infeccioso, tumoral. Vaya uno a saber, esa célula no puede usar el oxígeno o la glucosa, uno de los dos. Entonces, fíjense, como no puede usar, se desvía a ácido láctico. Ya no entra como acetilcoenzima a la mitocondria, sino que se desvía a ácido láctico. El ácido láctico es ácido, suelta los iones hidrógenos. Los iones hidrógenos van a empezar a acumularse. Conforme se acumulan, entonces, el bicarbonato que estaba listo para neutralizar, ve que los iones de hidrógeno empiezan a aumentar, entonces empieza a neutralizar uno tras otro. Y al neutralizar, seduce el pool de bicarbonato, porque se quema. Un bicarbonato sale y se quemó. ¿En qué se convirtió? En CO2 más agua. Ya no hay bicarbonato. Entonces va a tardar en producirse. Entonces el bicarbonato se quemó. Se ha producido CO2 más agua. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, sigue aumentando la cantidad de iones de hidrógeno y sigue aumentando la cantidad de CO2 y sigue disminuyendo el bicarbonato. Entonces, es la primera fase de una acidosis. Aumenta la frecuencia respiratoria conforme el CO2 aumenta. Pero hasta ahorita todavía hay un exceso de CO2, porque este CO2 más este CO2 va a ser como 60. Esos 60, si antes estimulaban hasta 24 normalmente, entre los 60 van a estimular a 30, 38, inclusive 40 respiraciones. Porque no va a aumentar el doble. Si tenemos doble CO2, producto del pool que tenemos, pero aparte tenemos una producción no normal, se suman los dos, aumenta la frecuencia cardíaca. Ya no es 24. Entonces, hasta aquí estaba aumentado el CO2, porque había un exceso de iones de hidrógeno. Pero el organismo responde para eliminar ese CO2, aumentando la frecuencia respiratoria al doble. Entonces, fíjense, aumentando la frecuencia respiratoria, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, aquí tenemos ese aumento de la respiración, aquí tenemos ya mayor cantidad de CO2, eso estimula el centro respiratorio, y aquí vamos a empezar a aumentar, de lo que es 24, va a aumentar a 30, he puesto números imaginarios, pero es más inclusive, 38, 40. Fíjense, ha aumentado aquí, entonces hay una mayor cantidad de CO2. Todo este CO2 que está siendo estimulado aquí y por tanto está siendo eliminado. Entonces, al eliminar se exagera, no solamente se elimina el CO2 que se ha formado, empieza a eliminarse el CO2 del pool también. Entonces empieza a reducir, primero era 60, pero conforme va eliminándose el CO2, entonces el pool va a empezar a disminuir, va a pasar eso. Fíjense, se ha eliminado tanto CO2 que tenemos ya 30 de CO2. Se ha exagerado en eliminar. Por tratar de mejorar, hemos hecho más bien un desequilibrio. El cuerpo ha eliminado más de la cuenta CO2. Entonces, eso se ve en la acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque el organismo trata de compensar la acidosis eliminando CO2. Por eso decimos acidosis metabólica compensada, porque ha disminuido el CO2. ¿Cuál sería la descompensada? Cuando el CO2 está elevado. Ahí está descompensado todavía. Pero el cuerpo lo compensa aumentando la frecuencia, elimina exceso de CO2, el pool de CO2 disminuye y vemos un exceso de CO2, también un exceso de frecuencia respiratoria, entonces se compensa eliminando el CO2. Generalmente los pacientes llegan así al hospital, todos casi, por eso en el libro dice disminución del CO2 de cambio, porque la primera parte cuando el CO2 estaba elevado, estaba en la casa todavía. Cuando ha pasado más de una hora ya está así ya. El CO2 baja. ¿Está entendido? Ahora ya no me miren, mírenme, mírenme. ¿Está entendido? Sí. Sí. ¿Pasa? No se acabó porque hay, pero disminuido. Bicarbonato, si no hubiera nada, obviamente el paciente está muerto, pero el bicarbonato disminuye tanto, a menos de 10, 8, 7, el paciente está para morir ya.
Entonces ahí lo que hay que hacer inmediatamente aquí, ¿qué hay que hacer? Lo que está disminuyendo es esto. Y esto también ha disminuido producto de la hiperventilación. Se ha botado demasiado CO2. Los dos disminuyen en una acidosis metabólica ya descompensada. Perdón, compensada. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos nosotros? Atiendan por favor esta última parte y nos vamos. Nosotros entonces, esto es lo que no sé por qué no pueden entender. Atiendan por favor que todo el tiempo esto, en la práctica y en el examen, todo el tiempo es una mala respuesta. ¿Qué es una acidosis metabólica? Aquí voy a poner. Una acidosis metabólica es una acidosis metabólica. Atiendan por favor. Disminución de bicarbonato. Disminución de bicarbonato. ¿Ya? Eso es acidosis. Disminución del pH. ¿Ya? Disminución del CO2 cuando está compensado. Ahora, fíjense bien. Hay acidosis metabólica si hay disminución del bicarbonato. Obviamente el pH va a estar disminuido porque el bicarbonato depende de eso. Disminución del bicarbonato es lo que da acidosis. Y una acidosis metabólica puede ser, por lo que hemos visto, el bicarbonato se ha quemado, neutralizando, porque había más formación de iones hidrógeno, ¿no ven? Pero también el bicarbonato puede perderse como bicarbonato, no se quema, se elimina. ¿Cómo se elimina? Cuando hay pérdida por intestino, y riñones a veces, cuando hay patología intestinal secretora, el bicarbonato se elimina por las heces en una diarrea líquida. O se puede eliminar cuando hay un problema renal también. En ese caso, el bicarbonato se quemó. No se quemó, se elimina como bicarbonato. Aquí el bicarbonato no existe, se ha quemado. ¿Cuándo? Cuando hay un exceso de iones hidrógeno. Pero aquí había exceso de iones hidrógeno, pero el bicarbonato, hay un exceso de iones hidrógeno no por aumento de iones, sino por disminución del bicarbonato. Entonces, una forma de producir acidosis es por aumento de hidrogeniones, en este caso, se quema el bicarbonato, o por disminución del bicarbonato, en este caso, cuando el bicarbonato se pierde. ¿Qué no han entendido ahí? Porque eso todo el tiempo, las respuestas son al revés. ¿Qué es lo que no se entiende? Acidosis es disminución de bicarbonato. Y si es disminución de bicarbonato puede ser por dos causas. Uno, porque se quemó, como hemos visto, por exceso de iones hidrógeno que lo han quemado. Y el otro, porque no hay exceso de iones hidrógeno, lo que hay es pérdida. El bicarbonato se ha eliminado. Y como se ha eliminado, ha aparecido acidosis metabólica. Entonces son los dos tipos de acidosis metabólica. Para saber cuál de las acidosis metabólicas, tenemos un método que es la medición de la Ñunga, que es sencillo y lo vamos a ver el día miércoles. En la Ñunga vamos a ver el miércoles, vamos a ver alcalosis y acidosis respiratoria. Y el viernes, ay, no sé. Vamos a ver lo que hacemos. ¿Ya? Viernes no hay clase. Hasta que esté entendido. Y la siguiente semana del miércoles de clase, ¿no? Sí, parece. Cállense, por favor.